Cinco fábulas sobre los derechos humanos. Stephen Lux. En este ensayo intento tratar la cuestión de los derechos humanos desde el punto de vista de cinco doctrinas o visiones dominantes en nuestra época. No pretendo ser justo con estas visiones, más bien las trataré como tipos ideales weberianos o como caricaturas, si se entiende por caricatura una representación exagerada y simplificada que, cuando sale bien, capta la esencia de lo que representa. El principio de que los derechos humanos deben defenderse se ha convertido en uno de los lugares comunes de nuestro tiempo. A veces se ha desafiado la universalidad de los derechos humanos. De aquellos derechos proclamados históricamente, se dice que son eurocéntricos o inapropiados, o solo apropiados en parte para otras culturas y circunstancias. Así que se proponen listas alternativas o en parte alternativas. Se dice que las listas históricas son demasiado cortas, así que se proponen más derechos humanos, desde la segunda hasta la tercera y cuarta generación. A veces se dice que la apelación a los derechos humanos o el lenguaje en el que se redactan no sirve de ayuda o incluso es contraproducente en determinadas campañas o luchas. Por ejemplo, en las referentes a mejorar la condición y situación de las mujeres o a promover el desarrollo del tercer mundo. Pero prácticamente nadie rechaza realmente el principio de defensa de los derechos humanos. Así que, en cierto sentido, ese principio se acepta prácticamente en todas partes, aunque mucho más en algunos lugares que en otros. De aquí la necesidad apremiante de contar con organizaciones como Amnistía Internacional y Helsinki Watch. Pero su virtual aceptación universal, incluso cuando sea hipócrita, es muy importante, porque esto es lo que presta a esas organizaciones la fuerza política que poseen en situaciones de otro modo poco prometedoras. En este ensayo quiero centrarme en el significado de esa aceptación preguntando: la aceptación del principio de defensa de los derechos humanos, ¿qué formas de pensamiento niega y qué formas de pensamiento supone? Quiero proseguir en dos etapas. Primero preguntando, ¿qué supondría no aceptar ese principio? Y segundo, ¿qué supondría tomárselo en serio? Así que, primero, ¿cómo sería un mundo sin el principio de los derechos humanos? Me gustaría invitarles a que se unieran a mí en una serie de experimentos mentales. Imaginemos una serie de lugares en los que el principio en cuestión es desconocido, lugares que no son ni utópicos ni distópicos, sino lugares que en otros aspectos son tan atractivos como ustedes deseen, pero que simplemente carecen de este rasgo particular cuyas características de esta forma podremos entender mejor. Apartado 1. Imaginémonos primero una sociedad llamada utilitaria. Los utilitarios son personas con espíritu público que poseen un fuerte sentido de las metas colectivas. Su objetivo único y exclusivo, por encima de todos los demás, es maximizar la utilidad global de todos ellos. Esto, tradicionalmente, ha significado la mayor felicidad para el mayor número, que es el lema nacional. Pero en épocas más recientes ha habido discusiones acerca de lo que es utilidad. Algunos dicen que es lo mismo que bienestar, medido por indicadores objetivos como ingresos, acceso a servicios sanitarios, vivienda, etc.
Otros, que poseen un tipo de mente más mística, la ven como una especie de luz interior, un estado subjetivo indefinible que todo el mundo persigue. Otros dicen que la utilidad es simplemente la satisfacción de cualquier tipo de deseo que cualquiera pueda tener. Otros dicen que es la satisfacción de los deseos que la gente debería tener o que tendría si fueran personas bien informadas y sensibles. Todavía hay otros, de ánimo más pesimista, que dicen que la utilidad es simplemente evitar el sufrimiento. Para ellos, la mayor felicidad significa únicamente la menor infelicidad. Los utilitarios son personas marcadamente filisteas, que no son proclives a percibir utilidad en la cultura superior y que nunca se cansan de citar el proverbio de que el juego de parchís es tan bueno como la poesía. Aunque existe una tradición minoritaria de intentar enriquecer el concepto de utilidad para que incluya los aspectos más imaginativos de la vida. Pero a pesar de todas estas diferencias, todos los utilitarios parecen estar de acuerdo en un principio. Lo que cuenta es lo que se puede contar. La posesión más preciada de todo utilitarista es una calculadora de bolsillo. Cuando se les pregunta ¿qué hacer?, él o ella invariablemente traducen la pregunta por ¿qué opciones produciría la mayor suma de utilidad? Calcular es la obsesión nacional. Los tecnócratas, los burócratas y los jueces son la gente más poderosa en utilitaria y son muy admirados. Son especialmente expertos en calcular y utilizar el último modelo de ordenador, cada vez más potente. Hay dos partidos políticos que rivalizan por el poder, el partido actor y el partido gobernante. Lo que los divide es que el partido actor, los actores, alienta a todo el mundo a utilizar su calculadora en todas las ocasiones posibles, mientras que el partido gobernante, los gobernantes, desanima a la gente común a utilizarla en la vida diaria. Según los utilitarios gobernantes, las personas deberían vivir mediante convenciones o normas empíricas concebidas e interpretadas por los tecnócratas, los burócratas y los jueces según sus métodos superiores de cálculo. La vida en utilitaria tiene sus riesgos. Otro proverbio nacional es utilitas populi suprema lex est. El problema es que nadie puede saber nunca con certeza qué sacrificio se le pueden pedir a él o ella para mayor beneficio de todos. Las normas empíricas del partido gobernante suponen una cierta protección, dado que tienden a impedir que las personas abusen unas de otras. Pero, por supuesto, tales normativas siempre pueden ser contrarrestadas si un tecnócrata, un burócrata o un juez hacen un cálculo que las contrarresta. Todos recuerdan el famoso caso de finales del siglo pasado en el que un capitán del ejército perteneciente a un grupo minoritario desaparecido fue juzgado por traición y hallado culpable de pasar documentos a una potencia enemiga. El capitán era inocente de la acusación, pero los jueces y los generales estuvieron todos de acuerdo en que la doctrina de utilitas populi debía prevalecer. Algunos intelectuales intentaron protestar, pero no consiguieron nada. Y, recientemente, 6 personas fueron declaradas culpables de poner una bomba en una época de desórdenes para utilitaria a causa de los terroristas fanáticos de una isla vecina. Resultó que los 6 eran inocentes, pero prevaleció la utilitas populi y los 6 acabaron en prisión. Estos riesgos pueden parecerle preocupantes a un forastero, pero los utilitarios los sobrellevan,
dado que su espíritu público está tan desarrollado que están dispuestos a sacrificarse ellos mismos y, por supuesto, a los demás, siempre que los cálculos demuestren su necesidad. Vamos a visitar ahora un tipo de país muy diferente, llamado comunitaria. Los comunitarios son gente mucho más amistosa, al menos entre ellos, de lo que son los utilitarios, pero se parecen a ellos en su alto grado de espíritu público y objetivos colectivos. Realmente, amistad es una palabra demasiado superficial para describir la forma en que se relacionan unos con otros. Sus lazos mutuos constituyen su propia esencia. No pueden imaginarse a sí mismos sin trabas y separados entre sí. A esa visión de pesadilla la denominan atomismo y se apartan de ella con horror. Sus egos están, como ellos dicen, enlazados o situados. Se identifican unos con otros y a sí mismos. Se podría decir desde luego que la obsesión nacional de los comunitarios es la identidad. Comunitaria solía tener un lugar muy gemütlich, cómodo, familiar, muy dado a las metáforas agrarias. Los comunitarios estaban apegados al suelo, cultivaban sus raíces y sentían una verdadera conexión orgánica entre ellos. Despreciaban especialmente la forma de vida calculadora de los utilitarios, confiando en cambio en los entendimientos compartidos y viviendo de acuerdo con costumbres y tradiciones de lenta evolución con las que se identificaban y por las que podrían ser identificados. Comunitaria ha experimentado desde entonces grandes cambios. Las oleadas de inmigración, los movimientos de personas y las comunicaciones modernas han perturbado las antiguas formas gemütlich y creado una sociedad mucho más heterogénea y pluralista. La nueva comunitaria es una verdadera comunidad de comunidades, un mosaico hecho de retazos de subcomunidades, cada una de las cuales pide el reconocimiento del valor peculiar de su propia forma específica de vida. Los nuevos comunitarios creen en el multiculturalismo y practican lo que denominan la política del reconocimiento, reconociendo con escrupulosa equidad la identidad de cada subcomunidad en las instituciones del país. Se utiliza la discriminación positiva para estimular a aquellos que están en desventaja o en peligro de extinción. Las cuotas garantizan que todos están representados equitativamente en las instituciones representativas y en las profesiones. Los colegios e institutos tienen planes de estudio que reflejan exactamente el valor igual de las culturas de esas comunidades y no se permite que ninguna predomine. Y desde luego, no la vieja cultura gemütlich. Los nuevos comunitarios se sienten en casa en sus subcomunidades, pero se enorgullecen aún más de ser comunitarios que reconocen las identidades subcomunitarias de otros. Pero existen problemas. Uno es el problema de la inclusión-exclusión. ¿Cómo decidir qué subcomunidades se incluyen en la estructura global y cuáles no? Algunos grupos se enfurecen al ser incluidos en subcomunidades que les reconocen, pero a las que ellos no reconocen. Otros se enfurecen porque se reconocen a sí mismos como una subcomunidad, pero no son reconocidos por otros. Recientemente, por ejemplo, una provincia de comunitaria en la que una subcomunidad es mayoría, aprobó una ley por la que se prohibía tanto a los miembros de su subcomunidad como a todos los inmigrantes asistir a escuelas que enseñan en la lengua
que predomina en el resto de Comunitaria y en la que se realiza la mayor parte de los negocios y del comercio. Los inmigrantes en especial no están nada satisfechos. Un problema relacionado es el problema de los intereses creados. Las subcomunidades que estuvieron en la lista oficial quieren permanecer ahí para siempre y mantener a otras fuera. Más aún, para estar en la lista tienes que ser o decir que eres un pueblo indígena o víctima del colonialismo y preferentemente ambas cosas. Luego está el problema del relativismo. En Comunitaria es obligatorio considerar las creencias y prácticas de todas las subcomunidades reconocidas como igualmente inválidas, o mejor, ninguna debe considerarse más o menos válida que otra. Pero las diferentes subcomunidades tienen creencias incompatibles entre sí, y algunas realizan prácticas repugnantes, maltratando, degradando y persiguiendo a grupos e individuos, incluso a sus propios miembros. Típicamente los que definen las identidades subcomunitarias son hombres, y sus mujeres están a veces oprimidas, marginadas y maltratadas. Algunas subcomunidades exigen que sus mujeres oculten sus identidades bajo velos negros, otras practican la circuncisión femenina. Desgraciadamente, el relativismo oficial de Comunitaria obliga a permitir que esas prácticas no sean prohibidas. Un escritor famoso de una subcomunidad escribió recientemente una novela satírica que trataba en parte de la vida del santo profeta y fundador religioso de otra subcomunidad. Los exaltados de esta última subcomunidad se encolerizaron ante lo que tomaron como un insulto a su fe y quemaron públicamente el libro en cuestión, mientras que el fogoso y fanático líder de la comunidad de la que procedían ordenaba dar muerte al famoso escritor. Otros escritores de otras subcomunidades de todo el mundo firmaron peticiones y manifiestos en defensa del famoso escritor. El gobierno de Comunitaria hizo frente a esta delicada situación de forma convenientemente relativista, declarando que la práctica de escribir novelas satíricas no era ni más ni menos válida que la práctica de proteger la fe propia contra los insultos. Y finalmente nos encontramos en el problema de la desviación. No todos los comunitarios encajan bien en las categorías subcomunitarias. Se sabe de individuos recalcitrantes que han rechazado la categoría por la que se les identifica o han simulado que no pertenecen a ella. Algunos cruzan las fronteras identificadoras o se niegan a reconocerlas, y algunos incluso rechazan la propia idea de esas fronteras. Los in, ex, trans y anti-identificadores no son las personas más felices de Comunitaria. Se sienten incómodos porque tienden a ser considerados no verdaderos comunitarios, desleales, incluso cosmopolitas desarraigados. Afortunadamente son pocos y sin organizar. No hay nada más improbable que ellos formen otra subcomunidad. Ahora intento llevarles a otro lugar que se llama Proletaria, denominado así nostálgicamente por la clase social que lo hizo realidad, pero que hace mucho se ha extinguido junto con las demás clases sociales. Proletaria no tiene Estado. Esto también se ha extinguido. Por supuesto, no es un país en particular, sino que abarca al mundo entero. Los derechos humanos y otros derechos existieron en tiempos prehistóricos, pero estos también se han extinguido. A veces, el proletariado apelaba a ellos en su lucha por razones tácticas, pero ya no son necesarios en la sociedad comunista, verdaderamente humana, de proletario. Los proletarios llevan una vida extremadamente variada y plena. Cazan por la mañana, pescan por la tarde y critican después de la cena.
desarrollan una enorme gama de capacidades y nadie tiene que padecer una formación parcial y mutiladora para encajar con una característica laboral o un papel dados en una esfera de actividad exclusiva de la que no se puede escapar. La división del trabajo también se ha extinguido. Las personas ya no se identifican con el trabajo que hacen o las funciones que realizan. Nadie es un tal y tal, como dijo el profeta Gramsci. Ni siquiera nadie es un intelectual, porque todo el mundo lo es, entre todas las demás cosas que él o ella es. Los proletarios organizan sus fábricas como orquestas y vigilan la maquinaria automatizada. Organizan la producción como productores asociados, regulando racionalmente su intercambio con la naturaleza, poniéndola bajo su control común, bajo las condiciones más favorables y dignas de la naturaleza humana, y eligen anualmente representantes para las comunas. Como predijo el profeta Engels, el gobierno de las personas ha sido sustituido por la administración de las cosas y por la conducción de procesos de producción. La distinción entre trabajo y ocio se ha extinguido, también la distinción entre las esferas públicas y privadas de la vida. El dinero, según el profeta Marx, rebaja a todos los dioses de la humanidad y los convierte en mercancías, y ha privado al mundo entero, tanto al mundo humano como a la naturaleza, de su propio valor. Pero ahora también se ha extinguido todo el vínculo monetario. Ahora, por fin, tal y como se predijo, el amor solo puede intercambiarse por amor, la confianza por confianza, etc. La influencia solo se puede ejercer mediante estímulos y ánimos, y todas las relaciones con el hombre y la naturaleza expresan la verdadera vida individual propia. Existe una abundancia arcádica en la que todos producen lo que son capaces y obtienen lo que necesitan. Las personas se identifican unas con otras, pero no como entre los comunitarios, por pertenecer a esta o a esa comunidad o subcomunidad, sino más bien porque son igual y plenamente humanos. Las relaciones entre los sexos son completamente recíprocas y se desconoce la prostitución. En proletaria no hay una única obsesión dominante o forma de vida. Cada uno desarrolla su rica individualidad, que es tan multilateral en su producción como en su consumo, libre de impedimentos externos. Ya no existe contradicción entre los intereses del individuo por separado o la familia individual y el interés de todos los individuos que tienen relaciones entre sí. El único problema de la vida proletaria es que no hay problemas, porque con el comunismo vemos, como profetizó Marx, la resolución definitiva del antagonismo entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre y el hombre. Es la verdadera solución al conflicto entre la existencia y la esencia, entre la objetivación y la autoafirmación, entre la libertad y la necesidad, entre el individuo y la especie. Es la solución al enigma de la historia y sabe que lo es. Aún así, los visitantes de proletaria, procedentes de otro planeta, a veces no se creen lo que perciben, porque les parece difícil creer que se puede alcanzar tal perfección y, más aún, mantenerla sin fricciones. ¿Cómo puede desarrollarse tan fluidamente la planificación de la producción sin mercados que proporcionen información sobre la demanda mediante los precios? Se preguntan. ¿Por qué no hay conflictos por la asignación de recursos? ¿No interfieren los distintos estilos de vida entre sí? ¿No hay conflictos personales entre, digamos, padres e hijos o amantes? ¿Sufren los proletarios trastornos íntimos? No existen indicios visibles de tales problemas. Los proletarios parecen capaces de combinar su rica individualidad, desarrollando sus dones en todas las direcciones con relaciones sociales plenamente comunitarias. Solo a veces se les ocurre a esos visitantes extraterrestres que pueden haberse equivocado de camino
y aterrizada en un lugar distinto a la Tierra y que, después de todo, estos no son seres humanos. Los derechos humanos son desconocidos entre los 3 lugares que hemos visitado, pero por diferentes razones, a los utilitarios no les sirven de nada porque los que creen en ellos son propensos, por definición, a cuestionar que los cálculos utilitaristas deban utilizarse en cualquier circunstancia. Como señaló Jeremy Bentham, fundador del Estado utilitario, la misma idea de tales derechos no solo es absurdo, sino un absurdo con zancos, porque no existe ningún derecho que cuando su abolición sea provechosa para la humanidad no deba ser abolido. Como contraste, los comunitarios siempre han rechazado esos derechos debido a su abstracción de las formas de vida locales, concretas, vivas, reales. Como dijo su elocuente orador y viejo comunitario Edmund Burke, su perfección abstracta es su defecto práctico, porque las libertades y las restricciones varían con los tiempos y las circunstancias y admiten infinitas modificaciones que no pueden acordarse por ninguna norma abstracta. Alasdair MacIntyre, el no menos elocuente neocomunitario, amplía el ataque. Los derechos humanos o naturales, dice, son ficciones tal como lo es la utilidad. Son como brujas y unicornios, porque todo intento de demostrar con buenos razonamientos que existen esos derechos ha fracasado. Según MacIntyre, las formas de comportamiento que presuponen esos derechos tienen siempre un carácter altamente específico y socialmente local, y la existencia de tipos particulares de instituciones o prácticas sociales es una condición necesaria para la noción de que reclamar la posesión de un derecho sea una forma inteligible de realización humana. En cuanto a los proletarios, su rechazo de los derechos humanos se remonta al profeta de su revolución, Karl Marx. Según él, hablar de ellos era un absurdo ideológico y una basura verbal o obsoleta por 2 razones. La primera, que tiende al ablandar los corazones en el calor de la lucha de las clases. La cuestión era ganar, no sentir simpatía por los enemigos de clase. Era una cuestión, como solía decir Trotsky, de nuestra moral contra la suya. Y Lenin señaló que nuestra moral está subordinada por entero a los intereses de la lucha de clases del proletariado. Para un comunista, toda moral radica en esta disciplina unida y en esta lucha consciente de las masas contra los explotadores. No creemos en una moral eterna y demostramos la falsedad de todas las fábulas sobre moral. La segunda es que Marx consideraba los derechos humanos anacrónicos porque solo habían sido necesarios en esa era prehistórica en la que los individuos necesitaban protección contra daños y peligros generados por un mundo imperfecto, conflictivo y desgarrado por las clases. Una vez que se transformara ese mundo y naciera un mundo nuevo, los seres humanos emancipados florecerían, libres de la necesidad de derechos, en la abundancia, con relaciones comunales y verdadera libertad para desarrollar su múltiple potencial humano. ¿Qué es entonces lo que nuestro experimento mental sugiere que estamos aceptando cuando afirmamos el principio de defender los derechos humanos? Primeramente, que son constricciones a la búsqueda de lo que se considera ventajoso para la sociedad, por muy iluminada o benevolente que pueda ser esa búsqueda. En segundo lugar, que invocan cierto tipo de abstracción de las prácticas específicas y socialmente locales. Significa ver a las personas más allá de sus etiquetas identificadoras. Incluso las autoidentificadoras y garantizarles un espacio protegido dentro del cual vivir sus vidas desde dentro. Sea esto conforme o no con la vida que su comunidad les exige o intenta imponerles.
Y en tercer lugar, presuponen una serie de hechos existenciales permanentes sobre la condición humana, que los seres humanos se enfrentarán siempre a la malevolencia y crueldad de otros, que siempre habrá escasez de recursos, que los seres humanos siempre darán prioridad a sus propios intereses y a los de los que están próximos a ellos, que siempre habrá una racionalidad imperfecta en la búsqueda de los objetivos individuales y colectivos, y que nunca habrá una convergencia espontánea en las formas de vida y en las concepciones de lo que la hacen valiosa. A la vista de estos hechos, si todos los individuos han de ser respetados por igual, necesitarán protección pública contra daños y degradaciones, y contra la injusticia y la arbitrariedad en la asignación de los recursos básicos y en el funcionamiento de las leyes y normas de la vida social. No se podrá confiar en el altruismo o la benevolencia o el paternalismo de otros, incluso si los valores de esos otros son los propios, pueden perjudicarte de innumerables formas. Por puro error de cálculo, equivocación o juicio desacertado. La racionalidad limitada acarrea peligros, tanto por parte de los bienintencionados como de los malevolentes y los egoístas. Pero con frecuencia los valores de los otros no serán los propios. Se precisará protección para vivir la vida propia desde dentro, buscando la propia concepción de lo que es valioso, en lugar de una vida impuesta. Para hacer eso deben existir ciertas precondiciones sociales y culturales. Así, los kurdos de Turquía no deben ser tratados como turcos bárbaros, sino tener sus propias instituciones, educación e idioma. Ahora podemos ver en qué sentido los derechos humanos son individualistas y en qué sentido no lo son. Defenderlos es proteger a los individuos de sacrificios utilitarios, imposiciones comunitarias y del daño, la degradación y la arbitrariedad. Pero eso no puede hacerse considerándolos independientemente de las condiciones económicas, legales, políticas y culturales. Y muy bien puede suponer la protección e incluso la promoción de bienes colectivos, tales como la lengua y la cultura kurdas. Puesto que defender los derechos humanos no significa simplemente proteger a los individuos, también significa proteger las actividades y relaciones que hacen sus vidas más valiosas, actividades y relaciones que no pueden concebirse reductivamente como simples bienes individuales. De ahí que el derecho a la libre expresión y comunicación proteja la expresión artística y la comunicación de información. El derecho a un juicio justo protege un sistema legal que funcione bien. El derecho a la libre asociación protege a los sindicatos, movimientos sociales y manifestaciones políticas, político-democráticas y así sucesivamente. Paso ahora a la segunda fase de mi indagación. ¿Qué significa tomarse en serio los derechos humanos así entendidos? Para aproximarnos a este tema, permítanme otro experimento mental. Imaginemos ahora mundos con derechos humanos en los que tales derechos son ampliamente reconocidos y puestos en práctica sistemáticamente. Un lugar en el que algunos creen que los derechos florecen es en Libertaria. La vida libertaria discurre entera y exclusivamente según los principios del mercado. Está situada en algún lugar de Europa Oriental o quizá en China en el próximo futuro. Ahí todo se puede comprar y vender. Todo lo que tenga valor tiene un precio y está sujeto a la obsesión nacional libertaria. El análisis coste-beneficio. El derecho más básico y apreciado es el de propiedad, comenzando por la propiedad de sí mismo, de cada libertario o libertaria, y llegando, como les gusta decir a los libertarios, hasta cualquier cosa con la que
mezclen su trabajo. Poseen sus talentos y capacidades y, al desarrollarlos y desplegarlos, los libertarios exigen el derecho a recibir las recompensas que traiga el mercado. Les encanta contar la historia de Wilt Chamberlain, el famoso jugador de baloncesto al que miles de personas están dispuestas a pagar por ver. ¿Es que sería justo privarle de estas recompensas cedidas libremente a fin de beneficiar a otros?, preguntan. También atribuyen gran importancia al derecho a realizar transferencias voluntarias de lo que poseen debidamente. Las transacciones de dar, recibir e intercambiar que utilizan para beneficio de sus familias mediante la educación privada y la herencia de las riquezas. Existe un nivel muy bajo de impuestos regresivos que se utilizan solo para mantener el sistema de libre cambio de libertaria. La infraestructura de la economía, el ejército y la policía, y el sistema judicial para hacer cumplir los contratos libremente suscritos. La redistribución obligatoria está prohibida, dado que violaría los derechos ilimitados de las gentes a lo que pudieran ganar. Las desigualdades son grandes y crecientes, basadas en las clases sociales, así como en talentos y fuerzas diferenciados. No existe educación pública, ni sistema de salud público, ni apoyo público a las artes o el ocio. No hay bibliotecas públicas ni transportes, carretera, parques o playas públicos. El agua, el gas, la electricidad, la energía nuclear, la recogida de basuras, el correo y las telecomunicaciones son de propiedad privada, como lo son las prisiones. Los pobres, los enfermos, los incapacitados, los infortunados y los que carecen de talento reciben un poco de simpatía y una cierta caridad. Pero los libertarios no consideran que sus desgracias constituyan ninguna suerte de injusticia, ya que no son el resultado de infringir los derechos de nadie. No se tortura a nadie en libertaria, todos tienen derecho a votar, el imperio de la ley prevalece, hay libertad de expresión, en medios de comunicación controlados por los ricos, y de asociación, aunque los sindicatos no pueden impedir que las empresas contraten a trabajadores no sindicados ni convocar huelgas, porque eso violaría los derechos de otros. Hay igualdad formal de oportunidades, en el sentido de que está prohibida la discriminación activa contra individuos o grupos. Pero hay una salida desigual en la carrera por los puestos de trabajo y recompensas. Los privilegios socialmente tienen una ventaja considerable que se deriva de su procedencia social. Todos pueden participar en la carrera, pero los perdedores se van quedando en el camino. A los que triunfan les gusta citar el lema nacional: al último se lo lleva el diablo. Los vagabundos que duermen bajo los puentes y los desempleados que se consuelan, sin embargo, con el pensamiento de que tienen los mismos derechos que el resto de los libertarios. ¿Se toman suficientemente en serio los derechos humanos en libertario? Creo que la respuesta es que no, por dos razones. Primero, como dije, es cierto que aquí se respetan los derechos civiles básicos. No existe la tortura, hay sufragio universal, impera la ley, hay libertad de expresión y asociación e igualdad formal de oportunidades. Sin embargo, no se respeta por igual a los titulares de estos derechos. No a todos los libertarios se les trata como igualmente humanos. Citando a Anatole France, los que duermen bajo los puentes tienen los mismos derechos que los que no lo hacen. Aunque todos los libertarios tienen derecho a votar, los perdedores, los marginados y los excluidos no tienen el mismo poder para organizarse y para influir sobre las decisiones políticas, ni el mismo acceso a los tribunales, ni la misma oportunidad de articular y transmitir sus puntos de vista, ni la misma representación en la vida pública e institucional de libertaria, ni las mismas posibilidades en la carrera por las cualificaciones, cargos y recompensas. La segunda razón parece creer que libertaria no se toma lo suficientemente en serio los derechos humanos.
La segunda razón parece que libertaria no se toma lo suficientemente en serio los derechos humanos. Tiene relación con los derechos característicamente libertarios. Los libertarios creen que tienen un derecho ilimitado a cualquier recompensa que su capacidad y esfuerzo pueda obtener en el mercado, y el derecho ilimitado a realizar elecciones voluntarias que les beneficien a ellos y a sus familias. Ningún libertario se sale jamás del punto de vista estrechamente egoísta de avanzar en su propio interés o, como mucho, en el de su familia. Es insensible la idea de que otros puedan tener necesidades de recursos más urgentes o que algunos de sus propios beneficios o los de su familia se consigan a expensas de las desgracias de otros, o que la estructura de la vida libertaria sea una estructura de injusticia. ¿Existe otro lugar en el que los derechos humanos estén en mejor forma? ¿Dónde se defienda con mayor firmeza el principio de defenderlos? En otras palabras, ¿dónde se trate más seguramente a todos los seres humanos como igualmente humanos? ¿Dónde se encuentren protegidos contra los sacrificios de utilitaria para beneficio de la sociedad y contra la imposición de comunitaria de llevar una forma de vida en particular, contra la ilusión comunista de que se puede alcanzar un mundo más allá de los derechos y contra la ilusión libertaria de un mundo dirigido por entero de acuerdo con los principios de mercado? ¿Es un mundo que lo reconoce totalmente? ¿Es egalitaria ese lugar? Egalitaria es una sociedad de un solo estatus, en el sentido de que se trata a todos los egalitarios como si tuvieran el mismo valor. El bienestar y la libertad de una persona tienen el mismo valor que los de cualquier otra. Las libertades básicas, el imperio de la ley, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, están garantizadas constitucionalmente, pero también son realizados gracias al compromiso de los egalitarios de que las condiciones de vida de todo el mundo sean tales que estos derechos iguales tengan el mismo valor para sus titulares. Los egalitarios difieren respecto a la forma de hacerlo, pero una idea habitualmente influyente es la de que se puede crear una estructura económica y política básica que haga que todo el mundo esté mejor, dando prioridad al mejoramiento de las condiciones de los que estén peor. Con esta idea no se justifica ninguna desigualdad, a no ser que tenga como resultado que los que están peor queden mejor de lo que quedarían de otro modo. Todos están de acuerdo en que los impuestos progresivos y unas provisiones sociales extensas debían garantizar un nivel de vida mínimo decente para todo el mundo. Pero dentro de la cultura egalitaria hay también un impulso hacia la elevación de ese mínimo mediante políticas que eliminen gradualmente las desventajas involuntarias, sean esta producto de la religión, la clase, la etnia o el género, y así sucesivamente. Y buscan políticas que consigan que los egalitarios sean más iguales en sus condiciones de vida. ¿Puede existir un lugar como egalitaria? Más exactamente, ¿es egalitaria factible? ¿Podría alcanzarse en cualquier lugar del mundo actual? ¿Y es viable? ¿Podría mantenerse establemente en el transcurso del tiempo? Algunos dudan que sea factible. Algunos dicen que, aunque sea factible, no es viable. Otros dicen que podría ser viable si fuera factible, pero que no lo es. Otros dicen que no es ni factible ni viable. Me temo que existen buenas razones para todas estas dudas. Plantearé dos razones importantes para dudar del carácter alcanzable y mantenible de egalitaria y concluiré este ensayo sugiriendo lo que ambas implican sobre cómo deberíamos considerar el principio de defensa de los derechos humanos. La primera razón para creer que egalitaria pueda, después de todo, ser un espejismo es lo que podríamos denominar la constricción libertaria. Esta se encuentra, por encima de todo, en la esfera económica.
Los egalitarios están o deberían estar extremadamente interesados en alcanzar el máximo crecimiento económico. Para ellos no hay que alcanzar la igualdad a costa de la eficacia. En su lugar, persiguen eficazmente conseguir una economía que proporcione el más alto nivel de igualdad de condiciones al más alto nivel económico factible. Los que peor y todos los demás estén bajo un sistema más igual deberían, eso esperan, estar al menos tan bien como están los peores, y todos los demás bajo un sistema menos igual. Si el coste de más igualdad es tener menores perspectivas de prosperidad para todo el mundo o para la mayoría, sus esperanzas de alcanzar y menos aún mantener egalitaria, al menos bajo condiciones de libertad, se desvanecen. Los egalitarios de estos días son o deberían ser estudiantes concienzudos de la economía libertaria. Para empezar, saben lo que los mercados pueden y no pueden hacer. Por una parte, saben cuándo y cómo pueden fracasar los mercados. Los mercados reproducen las desigualdades existentes de dotes naturales, recursos y poder. Pueden generar deseconomías externas, tales como la contaminación que no pueden suprimir. Cuando nadie los controla, llevan a oligopolios y monopolios. Pueden arrasar el medio ambiente por despoblación forestal y de otras maneras. Pueden producir crisis de confianza desestabilizadoras con efectos ramificadores. Pueden alimentar la codicia, el consumismo, el mercantilismo, el oportunismo, la pasividad política, la indiferencia y la anomia. Un mundo de extraños alienados. Los mercados no pueden distribuir los bienes públicos de manera justa, ni fomentar la responsabilidad social en el uso de recursos, ni democratizar los lugares de trabajo, ni satisfacer las necesidades sociales e individuales que no pueden ser expresadas en forma de poder adquisitivo, ni equilibrar las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Por otra parte, los mercados son indispensables y no pueden ser simulados. No hay alternativa a los mercados como sistema de señales para transmitir información sobre gustos, técnicas productivas, recursos y demás en un proceso descentralizado de información, ni como procedimiento de búsqueda mediante el cual los inquietos individuos que persiguen el beneficio empresarial buscan nuevas formas de satisfacer necesidades, ni incluso como el propio profeta Marx reconoció como campo de libertad y elección. Los egalitarios saben que las economías autoritarias fracasan si se las compara con las economías de mercado. Y saben que, incluso si el mercado puede socializarse de diversas formas, el socialismo de mercado es, como mucho, una esperanza mal definida. Los egalitarios también saben que ninguna economía puede funcionar únicamente sobre la base del altruismo y los intensivos morales, y que los intensivos materiales, especialmente el del ánimo de lucro, son indispensables para el buen funcionamiento de una economía. La mayor parte del trabajo que necesita hacerse, especialmente las funciones empresariales, deben nacer de motivaciones derivadas de la búsqueda por los individuos de beneficios materiales para ellos y sus familias. En resumen, los egalitarios saben que cualquier economía factible y viable debe basarse en procesos de mercado e incentivos materiales, siempre controlados y complementados, que estén para hacerlos socialmente responsables, creando y reforzando así las mismas desigualdades que honradamente intentan reducir. La segunda razón importante para el escepticismo respecto a que se pueda alcanzar egalitaria y, de conseguirlo, mantenerla, podemos denominarla la constricción comunitaria. Esta constricción se encuentra principalmente en el área cultural. Los egalitarios esperan que todo el mundo pueda alcanzar un cierto nivel de abstracción de sus propias opiniones y circunstancias, al menos en lo que respecta a los temas públicos y políticos. Los egalitarios esperan poder ver a todo el mundo, incluidos ellos mismos, de forma imparcial,
considerando la vida de cada cual e igual valor y el bienestar y la libertad de cada uno igualmente valiosos. El profesor Rawls ha dado cuerpo a ese punto de vista en su imagen de una posición original en la que los individuos razonan tras un velo de ignorancia. Otros han intentado representar esa idea de diferentes maneras. Sin embargo, los egalitarios deben admitir que esta no es una actitud natural en el mundo en que vivimos, y que parece que cada vez lo es menos en un número cada vez mayor de sitios. Los yugoslavos se convierten de la noche al día en serbios y croatas. A algunos checoslovacos les importa urgentemente definirse como eslovacos, y a algunos canadienses como quebequenses. Incluso los estadounidenses negros o hispánicos o asiáticos insisten en verse a sí mismos en formas políticamente correctas. Parece que pertenecer a ciertos tipos de grupos globales con culturas de autorreconocimiento e identificarse y ser identificados como pertenecientes a los mismos es cada vez más esencial para el bienestar de muchas personas. Pero en el fondo, ¿dónde deben hacerse más iguales las oportunidades? ¿Cuál es el mínimo básico? ¿Debe colocarse un bajo nivel para evitar los efectos de un incentivo negativo? Si es así, ¿cómo debe ser de bajo? ¿O debería haber un ingreso básico para todos y, de ser así, deberían tener derecho al mismo los que podrían trabajar pero no trabajan o no aceptan el trabajo que se les ofrece? ¿Y cómo se concibe y mide un nivel mínimo de bienestar material en términos de bienestar de ingresos, de recursos, de nivel de vida, de capacidades básicas o de otra forma? Defender estos derechos humanos es defender una especie de meseta egalitaria, sobre la cual pueden tener lugar esos debates y conflictos políticos. En la meseta, todas las partes toman los derechos humanos en serio, aunque existen grandes y profundos desacuerdos sobre lo que implica defenderlos y protegerlos. Confío en haberles convencido de que existen razones poderosas para no abandonar esa meseta por cualquiera de los 4 primeros países que hemos visitado. Sin embargo, la meseta está sitiada por los ejércitos de esos 4 países. Uno de los ejércitos despliega una bandera comunitaria y practica la limpieza étnica. Ya ha destruido Mostrar y muchos otros lugares. Y actualmente amenaza a Kosovo y Macedonia. En este momento tiene sitiado a Sarajevo, asesinando y matando de hambre a hombres, mujeres y niños y violando a mujeres únicamente porque tiene la identidad colectiva equivocada. Somos cómplices al permitir que esto prosiga dentro de los propios muros de la moderna y civilizada Europa. Los bárbaros están dentro de nuestras puertas. Creo que el principio de defensa de los derechos exige que pongamos a fin nuestra complicidad y nuestra política de apaciguamiento, que levantemos el sitio de Sarajevo y les venzamos por la fuerza. Solo entonces podremos continuar nuestro viaje a Egalitaria, que, si de alguna forma se puede alcanzar, solo será desde la meseta de los derechos humanos.